Amigos, amigas, amantes de las monedas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Para mí hoy es un vídeo muy especial porque he adquirido recientemente esta pieza que estáis viendo y estoy realmente emocionada, ya que es una pieza que he mirado y buscado muchas veces, pero hasta ahora había sido imposible conseguir una, debido pues, a su alto coste y pues a ver, por fin la tengo aquí en mis manos. Es una moneda que para aquellos que nos gusta la historia está cargada de ella, ya que como podéis ver es un real castellano de ni más ni menos que Enrique II, el primer rey de Castilla y León de la dinastía Trastámara. Para los que no lo conozcáis, os voy a contar la historia de este rey porque es realmente interesante, así que no os la perdáis, de verdad que merece la pena. Bueno, pues a ver, Enrique II fue hijo del rey Alfonso XI. Hasta ahí todo bien, lo normal es que el hijo de un rey se convierta en rey a su muerte, pero lo curioso es que Enrique era un hijo ilegítimo, lo que, bueno, en aquella época o en otras épocas se denominaba un hijo bastardo. El rey Alfonso estaba casado con María de Portugal, que era la hermana del rey Pedro I de Portugal, de quien ya hemos hablado en otro vídeo. Con la reina María, Alfonso XI pues, tuvo un único hijo, Pedro, quien sería el legítimo heredero de la corona de Castilla. Fue el rey Pedro I de Castilla. Pero Alfonso XI tenía una amante, Leonor de Guzmán, que era una noble castellana con la que tuvo ni más ni menos que 10 hijos. El tercero de estos hijos, o el cuarto según se mire, porque fueron gemelos, fue Enrique, el futuro Enrique II de Castilla. El caso es que el rey Alfonso, siempre tuvo, pues digamos que en alta estima a los hijos de su amante y en vida le regaló multitud de títulos a todos. A Enrique lo nombró conde de Trastámara y de ahí el nombre de toda su dinastía, su estirpe, los Trastámara. Bien, cuando Alfonso murió, subió al trono su hijo legítimo, Pedro I, quien fue realmente el primer rey que acuñó reales en el reino de Castilla y León. Como podéis ver, los reales de Pedro y los de Enrique son muy parecidos, son prácticamente idénticos. La historia es que Enrique pasó mucho tiempo levantándose en armas contra su medio hermano Pedro junto a alguno de sus otros hermanos. Los más allegados al rey Pedro, entre ellos la reina madre, creo yo, pensaban que la instigadora de todas estas rebeliones era la amante del rey Alfonso, Leonor de Guzmán. Así que Pedro I pues acabó mandándola apresar y posteriormente fue ejecutada. Imaginaos el panorama. Si Enrique y sus hermanos ya querían destronar a Pedro, encima habiendo matado a su madre, me imagino que las ganas de venganza serían pues mucho mayores. Enrique, después de que mataran a su madre, huyó a Portugal, pero Pedro I pues acabó perdonándole y volvió a Castilla. Pero Enrique pues no cesó en los intentos de derrocar a su hermano, a su medio hermano, y así estuvieron pues un montón de tiempo. Aunque Enrique nunca ganaba, siempre Pedro le ganaba. Al final pues se tuvo que exiliar otra vez. Esta vez se fue a Francia y de Francia luego fue a Aragón a luchar junto al rey Pedro IV de Aragón contra su hermano, medio hermano Pedro. Bueno, pues a Enrique lo apresaron en Nájera, se escapó, se fue de nuevo a Francia, en fin, un lío. Al final consigue con ayuda de Aragón y de Francia que Pedro I huya a territorio inglés y Enrique es proclamado rey en Calahorra. Pero Pedro I pues, no se va a rendir tan fácil y con ayuda de Inglaterra, bueno, en este caso del príncipe de Gales, volvió a ganar a Enrique, que volvió a huir a Francia. En fin, al final de toda esta guerra, la cuestión es que parece ser que Enrique cercó a Pedro en Montiel y
Ahora os voy a leer un extracto que he extraído de un artículo súper interesante del National Geographic, donde se narra el final de toda esta historia. En la descripción os dejaré un enlace a este artículo porque de verdad que merece la pena. Dice así: sabedor de que militarmente su suerte estaba echada, don Pedro entró en contacto con Bertrand du Guesclin. No sé francés, así que no sé si se pronuncia así. Pero bueno, caballero francés que se encontraba en el campamento de Enrique de Trastámara para que le facilitara la huida. La noche del 22 de marzo, el rey se aventuró en la posada del francés, acompañado por un puñado de hombres de confianza. Pero a poco de llegar apareció don Enrique, completamente armado. Llevaban años sin verse y se dice que en los primeros momentos el Trastámara no le reconoció. Uno de sus aliados le dijo, señalando a don Pedro: «Catad que es vuestro enemigo». Enrique siguió dudando hasta que el propio rey le gritó: «Yo so, yo so». Los dos hermanos se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo. Don Pedro recibió una herida de daga en la cara y ambos contendientes cayeron al suelo. Se cuenta que don Pedro era más fuerte y por ello, a pesar de no llevar armadura, consiguió reducir a Enrique. Pero entonces Bertrand du Guesclin le cogió las piernas y lo volteó, diciendo: «Yo ni quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor». Aprovechando esta repentina ventaja, el conde dio una puñalada mortal en el cuerpo de su enemigo y tras ello le cortó la cabeza. Así murió don Pedro, como había vivido, entre la sangre y la violencia. Bueno, pues una historia increíble, ¿nos parece? Pasemos a hablar de esta hermosa moneda, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Podéis ver que es una moneda preciosa y que en su anverso tenemos un anagrama con las letras EN de Henricus y sobre el anagrama la corona. Tenemos dos leyendas concéntricas, una exterior que comienza arriba a las 12 en esa cruz que tenemos ahí y que dice Dominus Mihi adiutor et ego dis. Y ahí pasaríamos a la leyenda interior porque sigue. Et ego dis pisiam immicos meos. La frase completa sería Dominus Mihi adiutor et ego dispiciam immicos meos. Traducido sería algo así como: el Señor me ayuda y yo despreciaré a mis enemigos. Es curioso que esta moneda tiene exactamente la misma leyenda que el real de Pedro I. Me resulta, la verdad, bastante curioso. Yo me imagino que Enrique II acuñó el real de forma que se pareciese mucho al de su medio hermano para que el pueblo no rechazara su moneda. Pero bueno, esto es mi opinión, no lo sé. Bueno, este real no he dicho que equivalía a 3 maravedíes y veis que es una moneda súper fina, como toda la moneda medieval. Si pasamos al reverso, vemos que también es idéntico al real de Pedro I, salvo evidentemente la leyenda. Vemos el cuartelado de castillos y leones dentro de esta orla lobulada, con rosetas ahí en las uniones, y en la parte de abajo podemos ver la marca de ceca. En este caso veis que es una S porque este real pertenece a la ceca de Sevilla. Veis que, bueno, el castillo y el león de la parte izquierda están mal, no se ven. Yo no sé si es por desgaste o más bien por una mala acuñación, porque en el anverso también hay una parte que está así como con una acuñación más floja. La leyenda del reverso comienza aquí, arriba, y dice: Enricus Dei Gracia Rex Castelle. Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla. Y bueno, pues como os decía, llevo tiempo detrás de un real de Enrique II
también de un real de Pedro I, pero bueno, ahí todavía no he tenido suerte, algún día lo conseguiré. Y bueno, y he tenido mucha suerte con este real porque la verdad es que, claro, también debido seguramente pues a estos fallitos que tiene tanto en el anverso como en el reverso. Pero a mí me parece una moneda preciosa y espero que la hayáis disfrutado, al igual que la estoy disfrutando yo, y que, bueno, que os haya gustado el vídeo y esta historia de los dos medio hermanos, que la verdad es que es bastante curiosa. Así que nada, amigos, si os ha gustado, pues ya sabéis, el pulgar arriba y suscribíos porque siempre está bien. Un saludo y hasta pronto. Adiós.